Diálogos impopulares. Les habla desde algún lugar de Costa Rica Maynor E. Salas. Me acompaña mi amigo y colega, el profesor Enrique Pedro Aba. El tema de hoy es ¿con quién vale la pena discutir? Entremos directamente en materia. Si partimos de una perspectiva ideal de la comunicación o del desarrollo de las ideas y del conocimiento, uno respondería a esta pregunta diciendo, pues vale la pena discutir con cualquier persona que tenga algo relevante que decir. ¿Qué diría usted, profesor Aba, respecto a este interrogante? Bueno, ahí hay una expresión primera que hay que precisar un poco, pero muy rápidamente, que es vale la pena. No voy a buscar ninguna definición de vale la pena, no interesa eso, pero sí tener en cuenta lo siguiente. El vale la pena siempre es un vale la pena para alguien. Puede ser uno, puede ser muchos, ¿verdad? Pero si vale o no vale la pena es porque para unos sujetos, sean muchos o sean pocos, en su cabeza les dice que eso es interesante. Punto. Con eso basta la precisión. Ahora, desde ese punto de vista hay que distinguir dos maneras de valer la pena. Una subjetiva y otra objetiva. La subjetiva es si para aquel que dice la X cosa que dice, para él le vale la pena, sea por los motivos que fuere. La segunda, la objetiva, son los efectos que causa en otras personas, pocas o muchas, eso que dice, lo cual puede o no ser congruente con lo que él deseaba subjetivamente. O sea, el vale la pena subjetivo puede o no concordar con el objetivo, pero yo me imagino que aquí lo que nos interesa discutir es el vale la pena objetivo. Pero de esa manera creo que queda establecido el cuadro. No sé qué le parece a usted. No, me parece muy pertinente, profesor Aba, porque efectivamente la pregunta a secas vale la pena, pues alguien podría decir, bueno, en esos términos tan amplios, siempre valdrá la pena para alguien, aunque sea para la misma persona que entabla una discusión con otro individuo. Así que subjetivamente el objetivo de la discusión, y en esto me parece que es muy pertinente lo que usted señala, subjetivamente, por ejemplo, o uno de los objetivos de discutir es puramente lúdico. Uno discute en última instancia o podría discutir para divertirse uno mismo, aunque para otros sujetos eso no tenga relevancia lo que uno dice o hace, para divertirse, o podría hacerlo por vanidad, o podría hacerlo por mero reconocimiento personal, etc. Yo creo que la distinción es pertinente, me parece, profesor Aba, salvo que usted quiera agregar algún elemento adicional sobre esta dimensión o esfera subjetiva de la pregunta, que efectivamente la intención mía es examinar el asunto desde un ángulo objetivo. Entonces lo que queremos es, vale la pena entablar discusiones en la medida que éstas traigan aparejada un progreso en cierta área del conocimiento. Adelante con lo que usted iba a señalar, profesor. Una precisión muy breve, nuevamente sobre lo subjetivo, efectivamente. Usted indicó distintas posibilidades y hay otras. Sin embargo, hay una que me gustaría destacar, porque aunque es absolutamente clave en las discusiones también de los intelectuales, no solo en las discusiones corrientes, normalmente se pasa por encima de eso y es fundamental para que la discusión se desencadene, porque si solamente discute alguien que quiere discutir. Eso es lo siguiente, dicho de la manera más sencilla, es esto. Aquel que discute, el que inicia la discusión, ¿verdad? Lo hace porque quiere destacarse a sí mismo. No digo que esa sea la única razón,
Pero esa es la razón clave. Es decir, el que va a discutir dice, acá estoy yo, escúchenme, yo quiero que sepan lo que digo yo y que les importe lo mío. Eso está muy bien sintetizado en una frase de Rousseau, que lo sintetiza. Dice así: quitad a nuestros sabios el placer de ser escuchados y el saber carecerá de valor para ellos, carecerá de valor. Entonces, el punto clave para que alguien tenga interés es que le importe para destacarse. No digo que sea el único. En torno de eso se articulan todos los otros, puede ser por motivos desinteresados, para comunicar un saber, para lograr una acción, etcétera, etcétera. Creo que con eso tenemos redondeado lo de lo subjetivo. Y pasamos entonces a la pregunta, trato de pasar, a la pregunta que usted me hizo. La pregunta es, sean cuales sean las intenciones del que inicia la discusión, o inclusive tal vez de su auditorio, ¿eso sirve para lograr un progreso intelectual? Creo que usted se refería a ese aspecto particularmente, ¿no es cierto? Correcto, sí. Depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende lógicamente del que lo dice, pero en el plano objetivo depende de qué le interese a lo que escuchan. Usted puede decir las cosas más sabias, más interesantes del mundo, las más científicas, puede decir las genialidades que quiera, pero si al otro no le interesan, no tiene nada que hacer. Entonces, la condición básica para el progreso, si es que puede haberlo, es identificar un auditorio que tenga interés en eso, en el progreso intelectual. Y vamos a suponer que sabemos lo que es eso, para no entrar en detalles. Pues bien, esa es una suposición que está muy, pero muy lejos de ser acreditada normalmente en la experiencia. La generalidad de los auditorios no se interesan con eso. Entonces, nuestra pregunta es, ¿vamos a detenernos exclusivamente en ese auditorio tan especial que le interesa el progreso del conocimiento, o vamos a ubicar ese público objetivo de la discusión de una manera más amplia? Menciona usted un concepto que a mí me parece fundamental, que es el de auditorio. Recuerdo cuando leí por primera vez dicha categoría de análisis en los trabajos de Perelman, si bien recuerdo, queda la sensación o la idea de que uno siempre habla para alguien o alguienes, ¿no? No es esa pretendida visión idealizada de la comunicación humana que uno habla en general para todas las personas o para cualquier interlocutor racional, se dice a veces, ¿no? Entonces uno habla, lo que dice tiene interés, tiene valor para unas personas, llámese el auditorio específico. Creo que esto es una idea fundamental. Profesor Aba, ¿qué le parece a usted? Sí, desde luego que es absolutamente clave. Ahora, hay en esto lo siguiente. Una cosa es el auditorio que se imagina el orador, llamémosle así técnicamente, subjetivamente, el ángulo subjetivo, y el otro el que nos interesa a nosotros, el auditorio objetivo, a quién alcanza realmente. Porque él puede tener interés en alcanzar a X auditorio, suponiendo que lo tenga claro además, pero no llega a él. Entonces, nuestra verdadera pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para llegar a un auditorio capaz de interesarse en lo que usted llama el progreso, o por lo menos digamos la iluminación intelectual, para dejar de lado el problemita del progreso? ¿Cuáles son esas condiciones? Y yo tengo entendido que usted había pensado que esto lo refiriéramos especialmente a las redes sociales, porque no es lo mismo el auditorio de las redes sociales que otros posibles auditorios. Sí, eso, lo de las redes sociales podemos, si le parece a usted, desarrollarlo un poco más adelante en el diálogo. Se ha dicho a veces, un poco de la mano de este concepto, digamos, de auditorio, pero también de la mano, repito, de un autor como Wittgenstein y el concepto de formas de vida, de gramática, de juegos de lenguaje, de que esta visión que nosotros estamos en este momento planteando y que yo comparto con usted,
conduce a una suerte de fragmentación, de ruptura de la comunicación humana, y que entonces discursos que son muy importantes en nuestros días, el tema, todo el discurso de la tolerancia, todo el discurso de los derechos humanos, todo el discurso de la igualdad de las minorías, etcétera, etcétera, en alguna medida se rompe. ¿Qué pensaría usted a este respecto, profesor Aba? Bueno, el asunto son los hechos. Nos guste o no nos guste, las cosas tienen esa condición, es decir, quiera o no quiera, el auditorio se rompe, por utilizar esa expresión, se rompe en primer término entre los interesados y los no interesados. Y tratar de alcanzar a los no interesados no creo que tenga mayor sentido. No se puede. ¿Sí? Allí Bueno, surge una categoría sobre la cual hemos discutido, digamos, en otras ocasiones. Surge una suerte de que yo coincido con esa visión realista, digamos, de enfoque o de análisis. Así sucede. Distinto es lo que uno quisiera que suceda o lo que uno desearía que suceda, lo cual un poco con aquello que usted ha señalado en otras ocasiones del wishful thinking, ¿verdad? Pero yo creo que es así. Ahora bien, el reparo que se hace es que, claro, este relativismo lingüístico, para valerme de esa expresión, creo que de Worf y de Sapir, el relativismo lingüístico, pues conduciría, se dice a veces, se argumenta una suerte de relativismo ético también, donde cada grupo, uno habla para cierto grupo y el otro grupo se desentiende totalmente de ese discurso. Pero el problema, imaginemos, para valerme del ejemplo que acabo de citar, derechos humanos. La pretensión que subyace, la pretensión ideal, por supuesto, que subyace en el discurso de los derechos humanos es llegarle a todas las personas, no importa si es de acá, de Costa Rica, de la China, de la India o de cualquier otro país. Pero entonces eso no se lograría desde una perspectiva, llamémosle, como la que estamos justamente en este momento defendiendo o planteando. Bueno, el punto clave sigue siendo el mismo. Nos estamos preguntando, nosotros acá, ¿verdad? Por lo que sería bueno, lo que desearíamos, lo que sería maravilloso, lo que sería valioso, que hay que tenerlo en cuenta, nadie dice que no, o sobre lo que pasa. Entonces, el primer punto es analizar lo que pasa. Ahora, si eso que pasa en materia de derechos humanos o en cualquier otra materia no nos satisface, el segundo punto, es decir, ¿por qué no nos satisface? Y el tercer punto es ver qué se puede proponer si es que haya algo viable para solucionarlo. Pero siempre el punto de arranque es lo que podríamos llamar el estado de la cosa. Y el estado de la cosa arranca de la descripción. Claro que sí. Jürgen Habermas, en su teoría de la acción comunicativa, hablaba de una presunta situación ideal del habla, en la cual dos personas que dialogan, decía él, dejan de lado, en suspenso, una serie de aspectos culturales, biográficos, ideológicos, para así lograr lo que él llamaba un entendimiento o un diálogo inteligible, veraz y racional. Este autor es llamémosle así, el santo papa de muchas de estas corrientes ideales que hemos criticado en los minutos anteriores y que usted se ha ocupado especialmente de esa visión de la comunicación humana. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo no sé si habrá alguna comunicación humana que se ajuste de hecho a eso, ni siquiera la del propio Habermas, por circunstancias que conocemos y que para no detenerme mucho en eso, no las señalo. Pero más allá de él personalmente, no es eso lo que interesa. Bueno, la gran pregunta es, ¿dónde tenemos pruebas de que sucede? Hasta donde yo sepa, Habermas no las ha dado en cuanto a comunicaciones reales. Digo, no comunicaciones meramente hipotéticas entre dos personas que discuten sobre algo que no les llega al alma, sino en comunicaciones como se dan en la vida real, corrientemente, y mucho más en las discusiones reales, las controversias de ética, de política, de religión, etc. O sea,
Yo no discuto que pueda ser un ideal, lo que digo que no sirve absolutamente para nada es ideal para entender cómo funciona la realidad si es que nos interesa ocuparnos de la realidad, no del cielo de unos conceptos maravillosos. Claro, lo que pasa es, hago de abogado del diablo. Obviamente Habermas no es santo de mi devoción tampoco, pero se suele plantear llamémosle, un reparo a lo que usted dice. Se diría, un habermasiano diría lo siguiente: no, mire, es que todos estemos conscientes de ello o no, lo aceptemos o no, partimos de unos presupuestos como los que señala Habermas, es decir, de veracidad, de racionalidad, etcétera, en el interlocutor. Yo no me planteo a cada paso que doy, a cada palabra que digo, etcétera, que el interlocutor va a partir de unos presupuestos radicalmente distintos a esos, porque lo contrario, la comunicación, incluso entre grupos relativamente pequeños y homogéneos, sería, me parece a mí, bastante difícil. Uno habla para un auditorio, que es el concepto que se ha utilizado a partir de los trabajos de Habermas, para un auditorio tácitamente universal. Bueno, ante todo, eso hay que probarlo, no basta con decirlo. ¿Y cómo se prueba si es que se pudiera probar? ¿Por estudios de psicología social? Yo no sé qué estudios de psicología social le habrán mostrado a Habermas o a quien sea que de hecho los sujetos piensan en eso. Ahora, podría decirse, no, no piensan de hecho en eso, pero lo manejan subconscientemente. Podría ser, pero no basta decirlo, hay que probarlo. Ahora, ¿cómo se probaría si eso no es así? Tomando discusiones vivientes y viendo qué pasa en ellas. Yo no veo que Habermas haya hecho jamás eso. Por ejemplo, profesor, se me ocurre a mí como un ejemplo de lo que usted señala, plantearse la siguiente pregunta: ¿será posible sentar a un supremacista blanco con uno de los supremacistas blancos, llamémosle radicales, ortodoxos, de estos que salen con sus armas en Estados Unidos a marchar, etcétera, con uno de los defensores del movimiento Black Lives Matter, por ejemplo? Sentar a dos en una mesa y decirle, ahora sí, dialoguen, a ver a qué conclusión, a qué, llamémosle, sí, conclusión o conocimiento potable, aprovechable van a llegar esas dos personas. Bueno, eso se lo tendría que preguntar a Habermas o a sus seguidores. No conozco a nadie que haya respondido a esa pregunta, por lo menos satisfactoriamente. Claro. Empíricamente digo, no en cuanto a que eso pueda ser así idealmente. Sí. Entonces, vuelvo a lo primero. Si se dice eso que a todas luces parece absurdo para quienes conozcan la realidad de las personas corrientes de carne y hueso, no unas discusiones académicas en el aire sobre temas relativamente inofensivos, abstractos, entre académicos para la galería de los propios académicos. Entonces, yo aquí no me estoy refiriendo a discusiones abstractas entre académicos para académicos, sino a discusiones vivientes en cuanto a discusiones que influyen, de hecho, en las prácticas individuales y colectivas sociales. Esto que decimos, profesor, obviamente tiene consecuencias prácticas importantes. Alguien, me parece, podría formularnos la siguiente pregunta que le hago a usted. Bueno, pero entonces no conduce esa visión un tanto descarnada de la realidad social a una suerte de nihilismo axiológico, donde usted dice, bueno, aquí nada, digamos, la comunicación es muy limitada, opera dentro de unos auditorios, no existe un discurso de carácter universal, para valerme de esa expresión nuevamente de Habermas, Alexi y compañía? ¿No conduce esto a una suerte de nihilismo axiológico? Bueno, la primera parte de la contestación es la siguiente. Supongamos que conduce. No estoy diciendo que sea así, pero supongámoslo. Y con eso que cambian las cosas. Es decir, nuevamente, ¿qué me pregunta usted? Cuando digo usted, es cómo se plantea la discusión. ¿Qué me pregunta usted? ¿Cómo pasan las cosas? ¿O cómo pueden pasar con buenas probabilidades empíricas de hecho? ¿O me pregunta sobre otra cosa? Entonces, si usted me pregunta
en lo segundo, diciendo, bueno, a mí qué me importa cómo pase, ¿no? A mí lo que me interesa es sentar un ideal, pues podríamos discutir sobre eso como ideal, pero no sé si es ese el objeto de nuestro diálogo presente. Claro que sí. Quisiera dar un pequeño giro a la conversación. Me parece que hemos examinado algunas cuestiones teoréticas que están en la mesa de discusión académica hoy día, autores como Alexio, Habermas y demás. Me parece a mí, y en esto introduzco una clasificación para ver qué opina usted al respecto, que la verdadera pregunta no es tal y como yo la planteé y la formulamos para efectos de discusión el día de hoy, con quién se debería o valdría la pena discutir, sino más bien, y creo que esto usted ya lo ha señalado, pero me gustaría profundizar en ello, más bien la pregunta es con quién se puede realmente discutir, no es debería, sino con quién se puede realmente discutir. La primera obviamente es una cuestión normativa, ideal, axiológica, y la segunda es una cuestión fáctica o de hecho. Yo creo que a este respecto hay varias opciones, me parece a mí, que quisiera introducir para ir ahondando un poco en la discusión. Yo creo que hay varias opciones o escenarios. Alguien podría decir, bueno, se puede discutir con cualquiera, que es un poco la tesis esta ideal de la comunicación, y yo le respondería, y creo que es lo que ha hecho usted en los últimos minutos, falso. Hay personas que si usted expresa una opción u opinión, más bien una opinión contraria, simple y sencillamente valga esa imagen un poco gráfica y violenta. Si usted expresa una opinión contraria a sus intereses, creencias, etcétera, pues simplemente le meten un tiro en la cabeza y listo, como ya lo hemos visto en situaciones sociales reales en los últimos tiempos. Hay fanáticos, terroristas, etcétera, con los cuales simple y sencillamente, por más comunicación ideal que se quiera predicar, pues no se puede y no vale la pena dialogar si uno no quiere terminar muerto. No se puede discutir con personas que simplemente no tienen la capacidad o la formación para examinar un determinado tema. Por ejemplo, una persona, todos somos ignorantes en unos u otros ámbitos, obviamente, pero con una persona totalmente ignorante de ciertos conocimientos elementales en una rama en la cual uno desee discutir, pues tampoco vale la pena en un sentido objetivo entablar un diálogo, creería yo. En tercer lugar, no se puede discutir con personas con un interés radicalmente distinto al de uno. Y esa es la variedad de los seres humanos, a unas personas les interesan unas cosas, a otras personas les interesan otras. Esto creo que en otro contexto de la sociología alemana se le llamó en algún momento el tema del interés del conocimiento. Y bueno, estos son algunos de esos escenarios posibles que me parece a mí, yo quería planteárselos como una clasificación para ver qué opina usted respecto a ellos, como un enfoque posible de examinar la cosa. Permítame primero volver atrás por un minuto nada más para redondear tal vez lo que habíamos expresado antes, que es en síntesis lo siguiente: una cosa son los proyectos ideales en las nubes, diría yo, en la luna, sobre lo que sería bonito, ¿verdad?, como discusión, y otra la realidad. En realidad eso responde a un fenómeno extremadamente corriente en los intelectuales, de toda la haya, no solo los que sostienen esto. Es lo que se llama la falacia intelectualista. Lamentablemente no previne para traer alguna cita a ese respecto, pero creo que lo puedo resumir en dos palabras. El autor que acuñó eso principalmente a principios del siglo pasado fue Wallace, W-A-L-L-A-S. Bueno, consiste en lo siguiente: el intelectual, en general, cree que la manera de pensar de él es la manera de la gente en general. Hace ese traslape, no lo hace intencionalmente. Así piensa automáticamente. Bueno, ese es el vicio clave de todas estas fantasías, ¿verdad?, sobre discusiones ideales. Y un segundo ejemplo que le traigo como paralelo
Es lo que conocemos en derecho entre la diferencia sobre la cual insisten los realistas, pero la inmensa mayoría de la teoría jurídica no lo toma en cuenta, la diferencia entre las law in action, perdón, las law in books y law in action, más o menos traducido, el derecho tal como se presenta en los libros, por libros se entiende todos los textos, etcétera, etcétera, y el derecho como es en la práctica. Entonces, acá tenemos un paralelo en esto. Es decir, una cosa es cómo se presentan estas discusiones en la imaginería de estos señores y otras cómo se dan las discusiones reales. Eso era para redondear el punto precedente. Me parece excelente. Quisiera agregar, porque no puedo evitar la tentación de hacerlo, profesor, mostrar ejemplos actuales de eso que justamente estamos diciendo. Ejemplo actual de eso, bueno, los medios de comunicación oficial, redes sociales, que sobre eso es en parte el tema que quería conversar con usted el día de hoy, han cerrado la posibilidad, valga el ejemplo actual, de que Trump, un expresidente de los Estados Unidos, salga a manifestar sus opiniones en redes sociales, precisamente porque, asumo yo, los propietarios o los dueños de esas redes sociales y de esos medios de comunicación consideran que cualquier cosa que él diga, pues no vale la pena. Entonces han entablado, han establecido una red de censura al punto de haberle clausurado de por vida, se dice, o indefinidamente al menos, según la última información que leí, clausurarle indefinidamente la posibilidad de comunicarse o de comunicar sus ideas y pensamientos a terceras personas por estos medios. Si eso sucede con un presidente de los Estados Unidos, imagínense ustedes, señoras y señores, ¿qué sucederá con un simple mortal? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, obviamente eso se inscribe en lo que se ha dado en llamar recientemente la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación consiste en que unos medios de comunicación que tienen el poder de silenciarlo, o a veces incluso políticos que instauran eso que llaman crímenes de odio, ¿verdad?, eliminan todo lo que no les gusta por una razón u otra. Para poner un ejemplo, desde muy pocos días, ¿verdad?, han propuesto que se elimine, ¿verdad?, que se elimine... que se cancele, se dice. Sí, cancelen en el lenguaje técnico, ¿verdad? Sí. El clásico de Disney, La Bella Durmiente, porque dice que en un momento determinado aparece ahí el caballero y le da a la durmiente un beso sin su consentimiento. Bueno, eso es la cultura de la cancelación, o sea que va muchísimo más allá de esto. Es, digamos, una cosa que se está imponiendo tremendamente en la actualidad. Y lo de Trump no es más que el extremo, digamos, ya más abrupto, por decir así, del asunto, y usted lo señala muy bien. Si pudieron impedirle que hable al presidente de los Estados Unidos, ¿a quién no pueden impedírselo? Sí, expresidente. Pero, expresidente, sí. Pero vamos todavía más allá, profesor. Resulta era que recientemente... Era presidente todavía. Cuando le hicieron era presidente. Creo. Sí. Bueno, no importa tanto. Da lo mismo para sí, efectos era porque de nuestra no había discusión. asumido Biden. Es correcto. No, ejemplo también reciente de los últimos días que a mí me ha tomado realmente por sorpresa. Bueno, la propuesta y la puesta en marcha incluso de la cancelación de Michel Foucault. Por el escándalo o las declaraciones de un amigo o ex amigo de él cuando estaba vivo, obviamente, a propósito de las acusaciones que se hicieron en contra de Foucault por pedofilia. Entonces se le acusa, se dice Foucault no solamente defendía, porque aparentemente firmó un manifiesto con otros intelectuales de la época a ese respecto, ¿verdad?, sino que practicaba, se dice, la pedofilia. Y entonces la consecuencia es que libros ya Vigilar y Castigar, Historia de la Sexualidad, Historia de la Locura, etc., no hay que leerlos, y
Si dependiera de algunas personas, atención, que esto es lo grave, me parece a mí, profesor, estas personas, que son precisamente las que defienden este tipo, salen o a quemar, primero a prohibir y en segundo lugar a quemar las obras de Foucault. Bueno, usted hablando de quemar, hace, no sé, un año, 2 años, en la Feria de Guadalajara, quemaron las obras que, que no estaban de acuerdo con un credo feminista, lo quemaron públicamente, ¿no? O sea, que eso es una mentalidad general que no es nueva, quiero decir, la mentalidad de la censura es viejísima. O sea, digamos, cuando se logra instaurar en la cultura la idea de que los que mandan o una instancia puede decidir qué está bien o qué está mal, pues todo es posible. Y en el caso, por ejemplo, de Foucault, es todavía más asombroso porque normalmente la cancelación se ejerce sobre lo que se llama gente de derecha, mientras que en este caso incluso ni siquiera está libre alguien de izquierda, lo que tampoco es tan de extrañar porque al fin y al cabo, como usted sabe, las revoluciones terminan comiéndose a sus líderes. Es así, o los terminan decapitando. ¿Sí? No, y eso fue precisamente lo paradójico, si se quiere, de este caso de Foucault, que una persona o un intelectual que había sido utilizado precisamente por todos los movimientos de izquierda, progresistas, etcétera, etcétera, vienen ahora a decir que no, que hay que cancelarlo, ¿no? Es que una vez instalada la cultura de la cancelación no tiene límites, simplemente no los tiene. Sí. Voy a hacerle una pregunta para provocarlo a usted, que sería la siguiente, más que pregunta, es un comentario a título de provocación. Alguien dice, bueno, mire, es que por lo que ha expresado el profesor Aba, no cree en el discurso de odio, no cree en la cancelación, por lo tanto no es un interlocutor potable. La pura verdad, diría alguien, es que no vale la pena escuchar a ese señor. No vale la pena discutir con él. ¿Qué diría Bueno, usted? yo le diría que tiene razón, para él no vale la pena. Para un partidario de la cultura de la cancelación, obviamente es implícito que nada que argumente con razón o sin razón contra ella es admisible. Le diría, tiene razón, usted no tiene por qué discutir conmigo, ni yo tampoco, al fin de cuentas. Pero no conduce eso a una especie de endogamia intelectual donde de ahí no podríamos nosotros. Le pongo un ejemplo concreto. Estos diálogos impopulares, como lo hemos llamado, pues pretenden llegar a ciertas personas, cambiar alguna opinión de algún posible interlocutor, uno o muchos, eso no lo sabemos, pero ese sería objetivamente, ya dejemos las intenciones subjetivas nuestras, las suyas y las mías, objetivamente eso es lo que buscan. Pero entonces, si defendemos esa tesis que hemos estado precisamente los dos manteniendo a lo largo de esta conversación, ninguno de estas personas tendría absolutamente nada que escuchar de nosotros ni de decir respecto a las ideas que acá podamos exponer. Un diálogo de sordos, uno habla como la voz que clama en el desierto, valga esa imagen algo trillada y de carácter espiritual, pero que es pertinente para el caso. Bueno, si uno cayera en la ingenuidad de creer que esto que dice es para mayorías, aunque no sean mayoría, para mucha gente, pues sería extremadamente ingenuo. No, no lo es. No porque uno no quiera, sino porque no se puede. Y aquí yo no resisto la tentación de traer a colación una cita de Freud que nos pone en dificultades en alguna medida, pero que yo creo que completamente cierta. En alguna medida nos hemos desviado y nos vamos a hacer el harakiri, por lo menos me lo voy a hacer yo. Entonces le voy a decir lo que dijo Freud. Y uno sería la mar de ingenuo si no lo tuviera en cuenta. Dijo Freud en algún momento, así, no quedándome más remedio que exponerme a sus reproches, a los reproches de la gente, por no poder ofrecerles consuelo alguno. Pues bien, en el fondo no es otra cosa lo que persiguen todos, los más frenéticos revolucionarios, con el mismo celo que los creyentes más piadosos. Aquí entramos entonces en lo siguiente.
la gente en general, e incluso a los intelectuales, a la mayoría, quiere escuchar algo que les levante el ánimo. Nosotros nos encontramos en un mundo, todos nosotros, de una u otra manera, el mundo lleno de cosas que nos resultan insatisfactorias, que quisiéramos cambiar, sea en el orden personal, sea en el orden social, sea en ambos. Entonces, en realidad, alguien que viene a decir, mire, esto que yo les voy a decir es muy interesante, pero mentira que le va a servir para algo. No, no le va a servir, no porque yo no quiera que le sirva, sino porque en general no es así. Ahora, yo creo que nosotros seríamos la mar de ingenuos si le tratáramos de ofrecer a esta gente, a las personas que eventualmente vean esto, que se dirijan ante todo a diálogos impopulares. ¿Por qué le pusimos impopulares? Porque de antemano sabemos que esto no está para satisfacer los gustos de la mayoría, tampoco entre los intelectuales. Pero como la variedad humana es muy grande, hay gente, no son muchos, pero los hay, que se interesan en la verdad por sí misma. Es un gusto como cualquier otro. Pues bien, nosotros pretendemos dirigirnos a esa gente. Ahora, que lo logremos, quién sabe. Primero, quién sabe si lo que decimos es la verdad. De repente creemos que lo decimos y no lo es. Y segundo, mucho más importante aún, ¿cómo hacemos para llegarles a la gente que hipotéticamente estaría interesada, pero que no tiene la más remota noticia de que existimos? Entonces, yo no sé si de esa manera le contesté. No, totalmente, profesor, porque quisiera complementar rápidamente eso que usted señala con una acotación al margen que podríamos examinar quizás en otra oportunidad. Ya lo hemos hablado, incluso lo hemos tematizado en algún momento, y es que básicamente esto de las discusiones, especialmente en redes sociales, que era parte de la temática que hoy queríamos examinar un poco, las discusiones en redes sociales se han convertido en eso, en un espectáculo donde no gana quien mejores argumentos brinde, sino que gana quien logre más atraer la aprobación de un público ávido precisamente por diversión o porque se les diga lo que ellos ya previamente saben o que, como dice usted, les levante el ánimo. Yo a ese respecto, usted me ha escuchado varias veces citar a Neil Postman con aquel libro de que Dios ama a quienes, o la frase en este caso, Dios ama a quienes nos hacen reír. Igual, en este caso, Internet, redes sociales, Facebook, YouTube, aman a quienes hacen reír a las personas. Y obviamente desde esa perspectiva, pues las posibilidades de unas ideas como las que presentamos acá, de llegar a un público amplio, son muy escasas. Quisiera ir cerrando, profesor, con algunas al menos una o dos preguntas muy directas. Perdón que lo interrumpa. Quedó una pregunta suya que no la contesté, hice la digresión, la voy a contestar en 2 palabras, ¿verdad? Y después continuamos con lo que usted señala. La pregunta suya era, ¿con quién se puede discutir? Ahí toda la clave está en se puede. Ahora, si usted me dice, se puede, con la esperanza de que eso tenga algún provecho intelectual, no para uno, sino para el otro, le diría que con muy poca gente. ¿Con quiénes? Con los que estén en esa actitud. Eso es todo. Correcto. Pero entonces, qué dicha que dice eso, profesor, porque entonces me lanza directamente, al menos en unos minutos que nos quedan, me lanza directamente en algunas preguntas. Hoy día hay youtubers muy famosos. Hay personas que mueven la opinión pública de grandes sectores de la población en una u otra dirección a propósito de temas políticos, de temas sociales, de temas éticos, etc. En alguna ocasión hemos conversado al respecto, pero autores como Javier Milei o youtubers, Javier Milei, Agustín Laje, Márquez, la señora filósofa esta, Roxana Kramer,
¿quién más? Gloria Álvarez, etcétera. Una pregunta nuevamente para molestarlo, como decimos en Costa Rica, un poco, ¿verdad? ¿Discutiría usted con Agustín, con Laje o con Javier Milei sobre algún tema político, algún tema? ¿Valdría, para ponerlo todavía más directo, ¿valdría la pena discutir con alguno de estos youtubers? Pues para mí sí, para mí. Ajá. No sé si para los auditores. Para mí, ¿por qué? Porque me divertiría enormemente señalándole cosas que nadie le señala. Y vamos a ver cómo se sacuden al lazo. Porque, entonces sí, para mí me vale como diversión personal. Ahora, por aquello que decíamos antes, ¿verdad? Uno se está exponiendo, digamos, ¿esto qué hacemos? ¿Por qué lo hago? Porque tengo el gusto o la esperanza de que haya alguien por ahí que diga, qué bien lo que dijo ese señor. Bueno, entonces, desde ese punto de vista subjetivo, sí, punto de vista objetivo. Bueno, yo creo que, suponiendo que eso llega a un amplio auditorio, en la mayoría de ellos sería absolutamente inocuo porque son fanáticos. Pero hay que reconocer, ¿por qué no reconocer que entre el público de ellos hay también gente inteligente, capaz, ¿verdad? Que se siente convencido por eso, por lo que dicen. Y entonces, digamos, meterles una puya, ¿verdad? Meter un punto, sugerir a los otros que ellos, lo que ellos no dicen es magnífico. Pero acá tengo que hacer una digresión. Mire que yo no estoy diciendo, ni muchísimo menos, que gente como Milei, como Laje y algunos de los otros que usted señaló, digan solamente disparates. Por el contrario, dicen cosas muy inteligentes, muy interesantes, muy valiosas y muy aprovechables, mechadas con otras, ¿verdad?, que muestran sus limitaciones en distintos terrenos, pero como la gente se traga el paquete global, van las unas con las otras. Entonces, yo pienso que sí, que puede valer la pena, digamos, señalar esas cosas, inclusive con independencia de una discusión personal con ellos, que nunca me la van a dar a mí, porque en primer término ni siquiera me conocen, ni me van a conocer, ni les interesaría. Vale la pena porque, aunque no se dialogue con ellos, por ejemplo, señalar alguna de estas cosas, de repente puede caer, ¿verdad?, ante los ojos de alguna gente de esa naturaleza, es decir, gente que tiene una posición, pero que no es fanática y que tiene apertura a las cosas intelectuales. Seguramente será muy poca gente, incluso con independencia de que cómo hacemos para llegarles. Es poca gente. Pero ¿por qué no, verdad, tomar en cuenta a los pocos? Lo contrario es caer en la falacia del todo. En lo personal, pues a mí me interesa más la opinión de unos pocos que de millones, ¿verdad?, que piensan lo que piensan y dicen lo que dicen. Coincido plenamente, me parece, profesor, y esto me hace de mi parte ir cerrando con una idea que es la siguiente, ya simplemente complementaria a lo que usted ha señalado. Uno muchas veces discute o dialoga con alguien que de antemano uno sabe que la discusión es objetivamente o en la dimensión objetiva una pérdida de tiempo. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría para una persona que es atea entrar en una discusión con un creyente fanático? Visto desde ese ángulo, sería poco el sentido que se le da, pero usted ha señalado un aspecto nada despreciable de estos asuntos, que es el siguiente: no convencer al interlocutor en particular al cual uno se dirige, sino a aquellos interlocutores que están fuera de esa discusión particular, a quienes obviamente, si no tienen total y absolutamente la mirada cerrada a su propia opinión y tienen alguna apertura intelectual y mental, se pueda llegar. Yo creo que eso es finalmente el objetivo que tenemos nosotros y hemos conversado en otras ocasiones sobre estos diálogos impopulares, llegar a aquellas personas con alguna apertura respecto a cosas que podamos decir, no porque seamos portadores de la verdad, sino porque planteamos ideas
para tener en cuenta, para citar a su maestro intelectual Carlos Vaz Ferreira. Creo o quisiera plantearle, no sé, si tiene alguna idea o algunas ideas con las cuales usted desearía ir cerrando. Permítame, digamos, hacer una acotación previo antes de la pregunta final eventualmente que usted haría. Se trata de personas, esas personas que no son fanáticas, son capaces de entender un argumento, interesados en él, más allá de que ese argumento racional sea o no sea aceptable. Porque el asunto no es decir, bueno, yo les voy a presentar tales o cuales argumentos, créanme, ustedes son unos tontos. No, les voy a presentar el argumento y discutan el argumento, analicen el argumento. De eso se trata. Entonces, lo que ocurre es que en el caso de los protagonistas mismos va a ser muy difícil. Volvamos al ejemplo de Laje, como digo, es una persona muy capaz, muy inteligente, con enormes vacíos epistemológicos, pero que no le hacen a la mayoría de las cosas que dice. Ahora bien, el caso, le pongo el ejemplo concreto. Laje, en la cuestión del aborto, ha recibido una respuesta contundente con respecto a sus 10 o 15 argumentos de un señor llamado Damo. Eso ha sido visto en YouTube, no es que no haya sido visto. Argentino, además compatriota de él, o sea que se enteró. Ha sido visto, no sé si por 70.000, 80.000, no sé, o 100.000 o más, poco importa. Laje ha contestado alguno de esos argumentos, que son argumentos serios, acertados o no. Para nada, mutis por el foro. Alguno de los partidarios de Laje, mutis por el foro. Más. En cuanto al reciente debate entre Laje y Gloria Álvarez, volvió a tomar la palabra este señor Damo. Están los videos ahí en YouTube, bajo el título Todo malo, con respecto a esta discusión. Y él analiza uno por uno los argumentos de Laje. ¿Contestó alguien a eso? No. Entonces, tenemos que partir de la base que, salvo excepción, el titular de esos argumentos, él no va a ser accesible. Pero por el hecho de que él no lo sea, ¿por qué no puede serlo parte de su auditorio? Creo que ese es el sentido de la cosa. Coincido con usted. Algunas palabras, profesor Aba, para cerrar el diálogo del día de hoy. Bueno, yo simplemente diría, que cada uno de nosotros, en la medida que guste hacerlo, debe intentar exponer sus cosas y larga la siembra. Y ahí caerá o no caerá en terreno fértil. Y si el terreno fértil es solamente de 1, 2, 3, 4 metros cuadrados en varios kilómetros o hectáreas, pues bienvenido es así. Diálogos impopulares. Gracias al profesor Enrique Pedro Aba por su grata compañía. Les ha hablado Maynor E. Salas.